fortalecimiento de capacidades y conocimiento de las mujeres y jóvenes indígenas rumbo a la COP16, actividad que es apoyada por Landslide y FIMI. Este primer seminario en línea, denominado Pueblos Indígenas y el reconocimiento de sus derechos en el Convenio de Diversidad Biológica y el Marco Global Kunming-Montreal, es una serie de 5 seminarios en línea que realizaremos y espero nos puedan acompañar. El objetivo de esto es fortalecer y potenciar e incentivar el desarrollo de las capacidades y habilidades y competencias de los pueblos indígenas, principalmente de mujeres y jóvenes indígenas de América Latina y el Caribe, para que puedan aportar e incidir en las negociaciones de la COP16, del Convenio de Diversidad Biológica y en la implementación y las revisiones de las estrategias nacionales sobre la biodiversidad y plan de acción de Marco Mundial de Biodiversidad de Kunming-Montreal a nivel nacional, asegurando con esto el respeto de los derechos, los esfuerzos de los pueblos indígenas y la conservación de la biodiversidad. Les informamos que tenemos interpretación simultánea al inglés y al español. Y le pedimos también que mantengan sus micrófonos cerrados. Hoy es el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, ocasión para reafirmar nuestro compromiso por la defensa y promoción de los derechos de los pueblos indígenas. El Día Internacional de los Pueblos Indígenas fue proclamado por las Naciones Unidas el 23 de diciembre del año 94, durante el Decenio Internacional de las Poblaciones Indígenas del Mundo. El objetivo de esta proclamación es reconocer y conmemorar el avance significativo en la promoción y protección de los derechos de los pueblos indígenas, iniciando en la primera reunión del Grupo de Trabajo sobre Poblaciones Indígenas el año 82. Este grupo fue fundamental para la creación de la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, que establece un marco universal de derechos y reconoce su importancia cultural, social y política. Abrazamos este día y la lucha de cada uno de ustedes en sus distintos territorios. Para dar inicio al programa, tenemos la ceremonia de invocación a cargo de Ana Francisca. Ella es maya Pocomán, punto focal de la Red de Mujeres Indígenas en Guatemala. Ella fue parte el año 2018 al año 2011 como delegada oficial de su país en las negociaciones del CDB. De profesión abogada, especialista en legislación ambiental y estudios de género, estudios de derechos indígenas, y ha trabajado con mujeres en temas de violencia. En lo espiritual, actualmente forma parte de la Asociación Nacional de Abogadas y es presidenta de su comunidad un poco más. Le pedimos amablemente a nuestra hermana Ana, por favor, iniciar la ceremonia. Ana, ¿estás por ahí? Sapata hatontera, tioshtir la tirsanikilo, kakarwa huntsepanala ushakal, ushulev, reuntere la kamanikinaki onanta la ishakim y haala y masak. Muy buenos días a todas y todas hermanas y hermanos. Hoy es un día de reflexionar, de conmemorar, de recordar a aquellas personas que nos han legado la vida, la lucha, el sustento. Hoy, en nuestro calendario maya, tenemos dos toj, la dualidad del hombre y de la mujer. Si ustedes pueden ver acá, hay un incensario que nosotros utilizamos como una forma de pedir y pedir perdón. Hoy precisamente, hoy es toj. Es un momento de reflexión para todas y todos desde los 4 puntos cardinales de donde estemos, para pedir al Creador y Formador y al abuelo y a la abuela Toj nuestras penitencias. Si nosotros tenemos que pedir por la vida, pidámoslas en este momento, pidamos por la salud de nuestras familias, por la prosperidad, la protección de nuestras comunidades, también por la lucha de cada uno de nosotros que estamos en el tema de la biodiversidad, luchando por la defensa de los territorios. Toj significa el sol y también es representante en la tierra.
Tojil, el sagrado fuego ceremonial. Representa también la ley de causa y efecto, el pago a la madre tierra y a todos los elementos al creador y formador. Esta reunión virtual está enmarcado dentro de reflexionar el tema de los pueblos indígenas, la conmemoración y la lucha. Uno de los objetivos de este marco global es minimizar el impacto del cambio climático sobre la biodiversidad y así ir promoviendo la adaptación, mitigación y reducción de riesgos y desastres mediante soluciones basadas en la naturaleza. Y estas soluciones basadas en la naturaleza, ahí estamos nosotros como mujeres, como sabias, protectoras, conocedoras, pero también nuestros hermanos, hombres, quienes acá ahora, que es la dualidad, hoy que representa la dualidad, el Keam Toj, pedimos al Creador y Formador para esa protección de la dualidad, para que rescatemos esos principios y valores al respeto de la madre naturaleza. Que esas soluciones basadas en la naturaleza, ahí están las futuras generaciones, las mujeres, los jóvenes, que son el presente y el futuro de nuestro rescate y conservación de la madre naturaleza. Por esta razón, pido a todas y a todos en estos momentos, a través del fuego, cerrar unos segundos sus ojos y pedir, dar, porque no solo vamos a recibir de la Madre Tierra, sino también dar, pedir perdón por todos los daños que se ha hecho en los mares, en los ríos, en las montañas. Unos 5 o 6 segundos, por favor. De esta misma manera encendemos las velas de los 4 puntos cardinales que representan la vida, la sabiduría, el tzinte, las piedras sagradas también, que forman parte de toda una madre naturaleza. Una, dos, tres. Gracias, 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 Creador y Formador. Yoshita. Muchísimas gracias, querida hermana Ana, por tus palabras justamente en este día tan importante. Para continuar, vamos a ver, bueno, Ana va a seguir ahí en el fuego tan importante, y para continuar vamos a darles las palabras a nuestra coordinadora regional, Florina López. Por favor, adelante, Florina. Muy buenos días a todos y todas, hermanas y hermanos, en este día tan especial, tan trascendental y, como lo decía Ana, un día de reflexión. Justamente hoy, día 9 de agosto, Día Internacional de los Pueblos Indígenas. Primero que nada, quiero saludar en ese contexto, pues seguir celebrando la lucha, la vida también de los que entregaron sus vidas, valga la redundancia, por la defensa de la tierra, de la naturaleza, de la vida misma, de la gran biodiversidad. Y seguir en ese trabajo, seguir en esa lucha como hermanos y hermanas. Desde la Red de Mujeres Indígenas sobre Biodiversidad, quiero darle una gran bienvenida a este primer seminario virtual que tendremos, como lo decía Hortensia. Son 5 talleres virtuales que tenemos con ese objetivo de seguir fortaleciendo las capacidades de todas y todos, de los jóvenes, de las mayores, de los líderes, lideresas, para poder seguir planteando, para seguir luchando, para seguir incidiendo justamente en el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas, de toda la gran biodiversidad que existe en nuestros territorios, justamente se debe a esto. Y es una de estas actividades que tendremos, y agradecer sobre todo a la NISLAI por compartir este trabajo, al apoyo que nos está dando el Fondo Internacional de Mujeres Indígenas, FIMI también,
para que se pueda realizar este seminario, y con este equipo de mujeres que tenemos dentro de la red también trabajando, pues agradecer muchísimo y exhortarlos a aprovechar cada taller que se va a realizar, porque justamente con todos los recursos que a veces no tenemos poder, no podemos llegar presencialmente a los territorios, a las comunidades, a las organizaciones como nos gustaría, pero sin embargo, utilizando estas nuevas tecnologías, pues sentimos que nos hace más fácil poder compartir justamente todo este aprendizaje, experiencia, capacidades que cada uno y cada una tienen. Entonces, también ver en este contexto de la próxima COP16, trabajar en estos temas, y más allá de eso, a nivel de nuestros países, cómo darle seguimiento a la implementación de todos estos acuerdos, de estos convenios que se adoptan, por parte de los estados. Así que, por tanto, muchos éxitos en estos seminarios, y agradecer a los presentadores, a los facilitadores que nos están también dando su tiempo para poder compartir. Así que muchas gracias y adelante. Muchísimas gracias, querida Florina. Florina López Miró es del pueblo Cuna de Panamá. Muchas gracias, es nuestra coordinadora general. Y para entrar en materia, le informamos que tenemos dos temas prioritarios. Uno es los procesos de participación de los pueblos indígenas en el proceso del Convenio de Diversidad Biológica, que va a estar a cargo de Ramiro Batzin. Y el tema 2 son los avances de reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas en el Convenio de Diversidad Biológica en el marco mundial de CUMIS Montreal, conducido por Edith Bastida. Y para comenzar, vamos a presentar a Ramiro Batzin. Él es del pueblo Maya Cachiquel de Guatemala, copresidente del Foro Internacional Indígena sobre Biodiversidad, experto en el uso y manejo, conservación de recursos naturales, culturales, comunicación para el desarrollo, derechos indígenas, salvaguardas, conocimientos tradicionales, consultoría en consentimiento libre, previo informado, biodiversidad, cambio climático, con enfoque territorial, nacional e internacional, y en formulación y gestión de proyectos. Director ejecutivo de la Asociación SOCCIL, actual vicepresidente de la UICN. Por favor, Ramiro, adelante, tienes la palabra. Bueno, informo que después tendremos a nuestra compañera Edith, y posteriormente a eso vamos a tener espacios de preguntas y respuestas. Por favor, Ramiro, adelante. Gracias, Hortensia. Realmente es un gusto saludar a todas las hermanas presentes y a los hermanos. Un saludo aquí el día de hoy, que estamos conmemorando el Día Internacional de los Pueblos Indígenas. Realmente es muy importante, digamos, este día para los pueblos indígenas, porque marca también un hito, ¿sí? En todo el trabajo que nuestros hermanos y hermanas, abuelos y abuelas desarrollaron, y lograr ese día fue un trabajo muy importante. Agradecer a la Red de Mujeres Indígenas sobre Biodiversidad por la invitación. Reciban del FIP un saludo. Decirles que en el tema del proceso y participación de los pueblos indígenas en el convenio sobre biodiversidad es clave, digamos, la Red de Mujeres Indígenas. Aquí la Red de Mujeres Indígenas ha sido una de las organizaciones que junto al FIP han hecho todo un proceso de diálogo, de incidencia y construcción de propuestas que hoy vamos a ver. Realmente agradecer a cada una de ustedes que ha estado siempre apoyando al FIP. Yo siempre lo digo, el FIP tiene un brazo fuerte que es la Red de Mujeres Indígenas, y ese brazo ha venido aportando no solo en la construcción del marco, digamos, del CBD, sino a nivel territorial, a nivel local, a nivel nacional. Cada una de ustedes tiene un rol muy importante en esto. Y me voy a permitir, digamos, hacer un recuento, digamos, de lo que hemos estado desarrollando en conjunto, lo que hemos estado trabajando en conjunto. Primero decirles quiénes somos, digamos. Es importante, digamos, ver en el tema de la participación qué hemos hecho en el CBD. Y el Foro Internacional Indígena de Biodiversidad, el FIP, como le conocemos, es un conjunto de representantes de gobiernos indígenas, de organizaciones, de líderes indígenas, académicos, activistas, sí,
es un conjunto de hermanos y hermanas, hombres y mujeres jóvenes que han venido participando, que han venido dando su trabajo, y esto se inicia, digamos, allá en el 96 o tal vez más antes, sino el 96 fue uno de los primeros frutos que tuvo el FIP, ¿sí? Durante la tercera conferencia de las partes, ¿sí? Allá en Buenos Aires, Argentina, cuando se conformó, digamos, el FIP, y ahí las 7 regiones del mundo decidieron constituirse. Es importante, digamos, ver que durante la vida del convenio, el FIP ha estado presente. Durante la vida del convenio, el FIP ha tenido un trabajo importante ahí. Todos saben que el FIP pues está reconocido por el convenio, ¿sí? Es uno de los grupos mayores, uno de los grupos de consulta que tiene el CBD, y esto es muy importante, digamos, este proceso de participación viene dando frutos. Tenemos como objetivo facilitar y apoyar la participación plena y efectiva de los pueblos indígenas en el CBD, que garantice los derechos y esas contribuciones, esos aportes que los pueblos indígenas tenemos a la conservación de la biodiversidad. Todo este trabajo, digamos, que se ha realizado en estos años, pues ha sido un trabajo, digamos, de fruto. Yo siempre lo digo, nosotros estamos en este momento, digamos, van a venir otros hermanos, han habido hermanos anteriormente que han hecho su trabajo, y por qué no decirlo, que lo han hecho muy bien. ¿Cómo estamos trabajando ahora? ¿Cómo hacemos ese proceso de diálogo e incidencia? Ustedes saben que tenemos un caucus, ¿sí? El caucus se reúne los días sábados a las 8 horas de Montreal. Muchas de ustedes han estado conectados y aportando. Muchas de ustedes son coordinadoras de grupo, son coordinadoras del trabajo, han construido las propuestas, han estado facilitando política y técnicamente todo este proceso. Pero tenemos, digamos, 7 coordinaciones por África, por América Latina, por Asia, por Norteamérica, el Ártico, Europa Central y Oriental y el Pacífico, ¿sí? Ahí cada uno de los coordinadores, digamos, que ha estado y tiene un respaldo de sus organizaciones, es el que está trabajando, el que está coordinando. Y hoy por hoy, pues tenemos 3 copresidentes, ¿sí? Está Lucy de África, está LACPA de Asia, y está mi persona por América Latina. Decirles que esto surgió porque cuando en tiempos de COVID teníamos que hacer la copresidencia teníamos que hacer la COP en Asia, en Kunming, y no se hizo y se cambió. Entonces siempre tenemos a un copresidente que sea del país donde va a ser, o la región donde va a ser la COP. Y ahí es donde entramos 3 copresidentes en estos momentos. Tenemos una secretaría del FIP que nos ha estado apoyando, que nos ha estado trabajando, digamos, fuertemente. Hoy está ampliándose nuestra secretaría, estamos camino a la COP, y eso hace que tengamos un trabajo fuerte. Hoy tenemos comunicación, tenemos apoyos, tenemos toda una serie de trabajos que nos está haciendo llegar a una COP con propuestas, porque vamos a ver más adelante cómo estamos. ¿Qué logros hemos tenido al respecto de nuestra participación? Como ya lo decía, reconocidos por varias decisiones, ¿sí? Como el órgano que asesora a la COP sobre la aplicación del artículo 8J. ¿Sí? Es importante, digamos, ver esto porque ese es un logro, un resultado de la participación de las hermanas y hermanos. Tenemos contribuciones sustantivas a la aplicación del programa de trabajo, ¿sí? Hoy por hoy lo vamos a ver más adelante. Contribuciones en el tema de las directrices y de los conocimientos tradicionales. El nombramiento del copresidente o copresidenta del grupo de trabajo del 8J y amigos de la mesa. Esto es importante, digamos, irlo viendo porque esto ha sido un fruto, digamos, hoy por hoy, cuando se reúne el 8J, tenemos un copresidente indígena y un copresidente de Estado. Y eso es clave porque ese ha sido fruto, digamos, eso nos permite estar al frente en las negociaciones, estar conduciendo esas negociaciones. Las contribuciones durante la negociación del protocolo de Nagoya también fueron claves. Muchas de ustedes estuvieron presentes en este proceso. Ahí Florina, ahí Edith, la doctora Viviana, Hortensia, en fin, más hermanos y hermanas que estuvieron presentes ahí apoyando y contribuyendo a todo este trabajo, y fue muy importante el trabajo que hicieron.
contribuciones durante la negociación del Plan Estratégico para la Biodiversidad, el 2011-2020, que cerró, digamos, en estos momentos, que también es importante hacerle una evaluación a ese plan, saber hasta dónde se avanzó en torno al tema de pueblos indígenas. Hemos hecho contribuciones durante las negociaciones del Marco Mundial para la Biodiversidad después del 2020, lo que le llamamos el post-20, y no me quiero detener aquí, más adelante vamos a hacer. Pero estos logros del FIP es logro de cada uno de ustedes. Estos logros que el FIP tiene ahorita es importante, digamos, de verlos, porque esto nos permite, digamos, tener todo un proceso, digamos, de trabajo, todo un proceso de articulación que se hace diariamente, que ustedes hacen, ¿sí? En su trabajo a nivel comunitario. Se han mostrado, digamos, estudios de caso, el rol de las mujeres indígenas sobre los conocimientos tradicionales, el rol de las mujeres indígenas sobre la participación. De hecho, tenemos varias publicaciones. Los invito a ver la página del FIP, que en estos momentos se está cambiando para tener una página que nos tenga actualizados, que nos tenga con un trabajo permanente, digamos, y saber qué está pasando y poder entrar. Al final de la presentación vamos a ver, tenemos ahí la página, pero es importante, digamos, de ver todo este trabajo que se ha venido realizando, como digo, por los hermanos, donde hemos contribuido con nuestro granito de maíz. Tenemos la participación, sí, en el post-2020, sí, sabemos muy bien que, digamos, el post-2020 vino a ser cortado por el COVID, digamos, la pandemia nos vino a cortar y tuvimos una copa hasta en el 2022. Fueron 2 años, digamos, de trabajo que se dieron. En el 2019 estuvimos participando activamente en el SABSTA en Montreal, el grupo de trabajo 8J también en Montreal, 19. El diálogos que desarrollamos entre pueblos indígenas, comunidades locales, el primer diálogo que se dio. En el 2020 estuvimos trabajando, sí, fuertemente con los diálogos nuevamente. Se hizo todo un trabajo online. Esto fue muy importante, digamos, dar el paso de la presencialidad al paso a la virtualidad. Sé que muchos nos cuesta, sé que en nuestras comunidades no hay un internet donde corra, donde estemos bien conectados, pero también, digamos, le permitió al FIP pasar, digamos, de 1 o 2 reuniones del FIP a pasar a 20, 25 reuniones del FIP. Fue interesante, digamos, esto, y hoy nos mantiene, hoy nos podemos encontrar los sábados, siempre estamos alrededor de 100 delegados, y esto es muy importante. Ahí tenemos siempre los 4 idiomas, el inglés, el español, el francés, ¿sí? El ruso, que nos permite unirnos y que nos permite dialogar. Entonces, es algo importante, digamos, que marca el tema de la participación, que marca el tema de la consulta, del diálogo entre las organizaciones indígenas. Y por qué no decirlo, dentro de los estados. Estamos teniendo diálogos con el JAC, estamos teniendo diálogos con la Secretaría, diálogos con diferentes estados, regiones, que los estamos haciendo de forma virtual. Y esto ha sido un logro, digamos, pasar de una presencialidad a una virtualidad. Sé que tiene sus limitantes, pero hemos ido funcionando, hemos ido trabajando ahí y invitar a todos a sumarse a este proceso. 2022 nos marca fuertemente también. Ahí tuvimos, digamos, el SABSTA 24, el SBI 13, sí, digamos, estuvimos en Nairobi, en Montreal, estuvimos varias veces en Montreal, digamos, trabajando y viendo, preocupados porque el marco de Kunming-Montreal, el marco global de biodiversidad, teníamos la preocupación de que no tomara en cuenta nuestros derechos, nuestras propuestas, nuestras expectativas, tanto como mujeres, hombres y jóvenes. Nos unimos y estuvimos trabajando fuertemente para llegar a un acuerdo de biodiversidad que hoy lo tenemos planteado, digamos. Es importante ver ese trabajo y esfuerzo, esa participación que cada uno desarrolló y hoy está plasmado en el marco global de biodiversidad Kunming-Montreal. Tenemos un objetivo C clave, un objetivo C que nos viene a hablar sobre el tema de los derechos de los pueblos indígenas, nos viene a hablar sobre el tema de los conocimientos tradicionales, nos viene a hablar sobre tierras y territorios. Y es como decimos, es el enlace, es el gancho que nos da para llegar, digamos, a las 23 metas. Esas 23 metas que hoy por hoy reflejan, digamos,
el tema de los pueblos indígenas, los derechos de los pueblos indígenas. Tenemos la meta 1, que nos habla todo el tema de planificación espacial de las tierras, territorios, aguas que están en territorios indígenas. La meta 2, que está unido a la meta 1 y meta 3 también, todo el tema de uso del suelo, uso de la tierra. Y lógicamente tenemos la meta 3, que le hemos llamado el 30 por 30. Aquí se sigue hablando de áreas protegidas, hoy se está hablando de otras medidas de conservación, las OMEC, pero también se está hablando de la tercer vía, y es aquí donde me quiero parar, porque esa tercer vía está hablando de los territorios indígenas. Justo estamos parados hoy en Costa Rica con la UICN hablando cómo debe de ser esa interrelación, cómo debe de bajar, digamos, cómo vamos a operativizar esas metas. Hay que buscar, hay que ver los indicadores que están establecidos, hay que ver las guías, hay que ver reformas legales, reformas jurídicas en nuestros países, y tenemos que ir trabajando fuertemente, digamos, tenemos ahí hoy la tercer vía, pero la tenemos que aplicar, tenemos que hacerlo, y hay un trabajo fuerte de un grupo de trabajo de hermanos indígenas dentro del FIP, que ustedes son parte trabajando. La meta 4 de especies autóctonas habla ahí, en la meta 5 que se liga al tema de especies silvestres y recolección y comercio de las mismas. ¿Qué significa eso? ¿Cómo lo ligamos a la meta, perdón, al 8J y al 10C? Tienen que haber una vinculación en ellos. La meta de especies silvestres, la 9, la 13, la 19 sobre financiamiento, ¿sí? La meta 21 sobre conocimientos tradicionales, es clave vernos ahí. La meta 22 sobre derechos humanos, la meta 23 sobre género. Es importante, digamos, que revisemos estas metas, que veamos estas metas, cómo las vamos a operativizar, cómo las vamos a trabajar. Y muy importante, cómo la Red de Mujeres Indígenas sobre Biodiversidad tiene propuestas para cada una de estas metas. Y ahí estamos a la orden para empezar a trabajar, para continuar, tal vez no para empezar, sino para continuar este trabajo que hemos arrancado entre el FIP y la Red de Mujeres Indígenas, y por qué no decirlo fuertemente con la Red de Mujeres Indígenas de América Latina y el Caribe. Sí, y muestra de eso es que hoy estamos aquí, estamos analizando esto. Yo diría que las preguntas, los comentarios vayan en relación a cómo vamos a implementar ese marco mundial desde la visión de las mujeres indígenas, desde la visión de las jóvenes indígenas, desde la visión de las abuelas indígenas. Esto es muy clave, digamos, que ustedes lo puedan ver. ¿Qué estamos planteando? Sí, tal vez me van viendo el tiempo, porque en veces cuando me pongo a exponer se me va un poco el tiempo, sí, pero me van ahí diciendo. Hablamos, digamos, del reconocimiento de la contribución de las tierras y territorios indígenas a la conservación de la biodiversidad. Meta 3, digamos, sí, lo que estábamos hablando. Tenemos que ver cómo esa contribución de las tierras y territorios apoya la implementación, conserva la biodiversidad. Y es claro, las mujeres indígenas son las portadoras del conocimiento. Las mujeres indígenas son las que tienen todo ese bagaje, tienen toda esa información sobre eso. Son las que están apegadas al territorio, las que trabajan el agua, los bosques, sí. Y es importante decirlo, hay varios estudios que también es bueno verlos. Tenemos uno sobre la visión de las mujeres indígenas y los bosques, sí, que ahí lo elaboró la doctora Edith. Es un documento que para mí es muy importante, digamos. Es un documento que brotó desde el sentir de las mujeres. El respeto de los derechos indígenas, sí, incluso sobre los territorios, establecer las áreas protegidas sin el consentimiento libre previo informado. Estaba lo que estamos diciendo, digamos, decimos las áreas protegidas han creado conflicto en los territorios. No podemos negarlo, hay áreas protegidas donde va bien, digamos, con los territorios indígenas, pero tenemos que hacer eso. Justo ayer hablábamos sobre la particularidad de cada una de esas áreas. Tenemos que ver qué pasa a nivel internacional, qué pasa a nivel nacional, pero qué pasa a nivel local, que es donde están las acciones de conservación. Aumentar el reparto de los beneficios, sí, eso es algo muy importante, digamos, varias de ustedes han estado trabajando ese tema, que ha tenido, digamos, una propuesta sobre distribución de beneficios. Hoy por hoy los beneficios no son equitativos, hoy por hoy las empresas siguen haciendo expropiación, explotación dentro de los territorios y no están dejando.
Alguien decía, aquí tenemos que ver el tema de los beneficios, el tema de lo monetario y no monetario. Para los pueblos indígenas no todos son recursos, sino todo es dinero. Entonces tenemos que ver, y hay propuestas que han salido de la red muy interesantes sobre esa distribución de beneficios que se dan. El reconocimiento de los conocimientos tradicionales y su protección. Sí, es importante, digamos, de ver ese uso de los conocimientos tradicionales sin un consentimiento libre, previo, informado. Aquí tenemos a don Rodrigo Lacruz que nos plantea fuertemente todo el tema de la propiedad intelectual. Ese trabajo, digamos, que se viene dando. Esa participación plena y efectiva de los pueblos indígenas en la toma de decisiones sobre la biodiversidad, ese objetivo C, Meta 22, digamos, que es el amarre, que es lo que nos tiene pegados en este convenio, digamos, y que es lo que tenemos que desarrollar. La protección de los defensores y defensoras de los derechos humanos medioambientales. Hoy por hoy nuestros hermanos y hermanas están siendo criminalizados, están siendo asesinados, están siendo intimidados, sus familias están saliendo de sus hogares, de sus territorios. Tenemos que trabajar fuertemente eso. No podemos dejar, digamos, esto a un lado. Sabemos que eso tiene implicaciones, digamos, pero si estamos unidos, podemos desarrollar una buena red, podemos desarrollar buenas acciones en el marco de defendernos, ¿sí? Y siempre lo hemos venido planteando. Tenemos aquí, digamos, procesos y trabajos coordinados. Aquí tenemos a Lanis Life, tenemos a FIMI, tenemos organizaciones que de una u otra manera venimos desarrollando esa defensa, ese trabajo que permita, digamos, frenar esa violación de derechos que hoy tenemos. El acceso directo a los pueblos indígenas, sí, a los recursos financieros para apoyar los esfuerzos. Todo lo que estamos desarrollando, y justo nos encontrábamos esta semana con Florina y dialogábamos de ese tema. Hemos venido trabajando, hemos venido desarrollando acciones, estamos conservando, pero los recursos no están llegando a las comunidades, no están llegando a las mujeres. Estaba viendo unos estudios, estaba haciendo estas semanas que pasó y realmente me quedé impresionado por el trabajo que las mujeres hacen. Todo un trabajo que se desarrolló en Panamá sobre el tema de la visión, ¿sí?, de las mujeres en el tema del jaguar. Ese proceso de monitoreo tradicional que han hecho, cómo han trasladado la información, todo ese conocimiento, esa cosmovisión alrededor del jaguar, cómo lo trasladan a los niños a través de documentos, digamos, a través de boletines, a través de reuniones en las escuelas, a través de teatro. Realmente me quedé impresionado, digamos, ver ese trabajo de Actenamit que está haciendo allá en Guatemala. Veo aquí conectado a Graciela, digamos, ese trabajo con las niñas, ¿sí?, con las jóvenes que están haciendo, recuperando ese conocimiento tradicional. Hoy ellos están desarrollando todo un mapeo, un fortalecimiento de capacidades a 30 jóvenes y señoritas para el tema territorial. Eso es clave, digamos, que la juventud, y yo siempre lo digo, los jóvenes no son el mañana, los jóvenes son el hoy. Ellos tienen que asumir esta responsabilidad de aquí. Felicito a todas las jovencitas que están participando en esto, porque el día de mañana son ustedes las que van a estar al frente de estos procesos y de estos movimientos. Es importante ver, digamos, que la participación de los pueblos indígenas dentro del marco del CBD nos ha dado frutos. Uno, pues ya estamos hablando del grupo de trabajo 8J, ese lo tengo más adelante. Estamos hablando en estos momentos sobre secuencia digital de datos, ¿sí? Y siempre cuando expongo me preguntan sobre el tema de secuencia digital de datos y les digo que ese es un tema, ¿sí?, de los que hay que formarse, cada uno de nosotros. De hecho, el FIP ha desarrollado, tiene un grupo de trabajo sobre secuencia digital. Ahí nuestro amigo Preston ha venido avanzando, nuestra hermana Jenny han venido avanzando. Tenemos videos, tenemos presentaciones que las pueden encontrar en la página para informarnos sobre qué se está discutiendo, todo ese tema de recurso genético. Estamos trabajando sobre indicadores, allí yo y Mauricio andan haciendo un trabajo increíble con el grupo, revisando esos indicadores porque tenemos las metas. Tenemos el objetivo, tenemos las metas, pero si no bajamos a los indicadores va a costar. Y aquí hay que hacer una participación plena y efectiva en los planes nacionales. Cada uno de ustedes debe dialogar con su Estado, debe de decirle
que es importante que los planes nacionales contengan estos temas, que se baje esos temas discutidos en el FIP, discutidos a nivel nacional y a nivel local. El tema de la movilización de recursos, ¿sí? Los fondos de adaptación, el tema del GEF, ha habido un diálogo fuerte, ¿sí? Las mujeres han estado dialogando con el GEF, tenemos a nuestra delegada, digamos, que es parte de la red de mujeres, ahí la doctora Viviana ha hecho un trabajo increíble, también la doctora Terán también estuvo varios años participando y dejó un trabajo increíble, digamos. Esa visibilización de las mujeres y de los pueblos indígenas ha sido increíble lo que ha hecho. ¿Y quiénes son? 2 hermanas miembros de la red de mujeres indígenas que han hecho un trabajo fuerte dentro del proceso del GEF. La meta 3, digamos, todo un proceso de discusión, todo un proceso de trabajo. Ahí hemos tenido un diálogo con ACT 30, ¿sí? Es una unión entre el FIP, el ESRI y la UICN, digamos, para ver esa tercer vía. Estamos viendo cómo vamos a bajar, cómo vamos a instrumentalizar eso. Y el diálogo con los estados, ese hack ahí trabajándose, dialogando, son alrededor de 129 Estados Unidos en la Coalition Ambition, y es importante, digamos, verlo. Se está trabajando un fondo PODON con la UICN, donde están las organizaciones de pueblos indígenas, miembros de UICN, donde está el FIP, donde estamos trabajando, digamos, ahí. Hemos tenido a la hermana Anita, digamos, que también es parte de la red, entiendo, y ha venido trabajando, digamos, ha venido empujando la creación de este fondo, que esperamos que el día de mañana dé frutos, que nos decíamos con ella que no sean frutos largos, sino que podamos cortar esos frutos este año, el otro año, y que pueda llegar a las mujeres, a los jóvenes, a los niños, que pueda fortalecer ese trabajo que están desarrollando. Todo ese trabajo, digamos, que hay, hoy tenemos, hay todo un proceso de análisis sobre el tema de comunidades locales y pueblos indígenas. Hay toda una discusión, digamos, qué significa para el movimiento indígena tener, digamos, el tema de comunidades locales, cómo fortalecer a esas comunidades locales, cómo tener bloques de trabajo, así como hoy tenemos jóvenes, tenemos mujeres, tengamos comunidades locales, tengamos pueblos indígenas, va a ser un instrumento, digamos, que veamos cómo lo vamos a trabajar. Hoy el grupo de trabajo está eso. El tema de conceptos, por ejemplo, es importante, digamos, hacer un proceso de conceptualización, un proceso de trabajo, digamos, ahí, que se ha ido avanzando. Sabemos que tenemos las guías, digamos, de repatriación, ¿sí? Tenemos, digamos, las guías para la participación, tenemos diferentes guías, digamos, está Mukushtal, está Lutzolojisashik, está, digamos, las guías y conceptos que nos están dando, está también el documento de conceptos también, que hoy por hoy nos vienen a dar. Entonces, todo ese trabajo, todos esos instrumentos son fruto del trabajo y de la incidencia que hemos tenido como pueblos indígenas. ¿Qué va a pasar en la COP16? Se está hablando en estos momentos de tener 2 grandes retos. Sabemos que tenemos un documento, que tenemos un programa de trabajo, ¿sí? Tenemos un documento hoy por hoy encorchetado, ¿sí? Que tenemos que ir a liberar, ¿sí? Esto es importante, para eso también se está convocando a la cumbre de conocimientos tradicionales indígenas que se va a desarrollar del 26 al 30 de agosto de este mes. Ya estamos a punto de caminar hacia Colombia, de poder estar allá, y la idea es dialogar. Hemos estado invitando también igual número de indígenas, igual número de estados, que podamos dialogar. Dijimos, hagamos un mapa, veamos quiénes son los aliados, quiénes son los que están en contra y los indecisos, y traigámoslos a la discusión, porque la COP no nos va a dar el tiempo, sabemos que los tiempos son cortos, entonces estamos tomando esos días, esa semana, para hacer esa discusión. Va a ser importante, digamos, tener el apoyo de ustedes. Varias de ustedes van a estar participando. Lamentablemente queríamos hacer un evento grande, pero no lo pudimos, y tiene que ver con el tema de recursos. Entonces estamos haciendo un evento, digamos, bastante, no pequeño, pero sí, digamos, un evento donde no vamos a tenerlo. Estamos viendo los temas de internet, los temas de todo, para ver si se hacen virtuales, y todo este proceso estamos en eso, digamos, y desde ya gracias por todo el apoyo que la red está dando, de las delegadas que ya van a participar y todo esto.
Tenemos los acuerdos institucionales. Ahí tenemos un órgano subsidiario permanente. Sabían que hemos venido discutiendo y han estado las tres propuestas, digamos, de acuerdos institucionales. Uno era continuar con el 8J, el otro era distribuir todo el quehacer dentro de los órganos y el tercero el órgano subsidiario. Hoy por hoy estamos caminando al órgano subsidiario permanente. El grupo de trabajo nos ha dado frutos y todo, pero también sabemos que tiene limitantes, sabemos que, digamos, todo el tema de fondos, digamos, ha sido difícil ahí. Nuestra hermana Hortensia ha estado trabajando fuertemente, digamos, dentro de la comisión, dentro del comité, sí, de fondos que ha estado con el CBD. Y hay representación, digamos, nuevamente miramos esa participación de las mujeres indígenas de la red indígena. Aquí están todo el tema de indicadores también. Hay que seguir trabajando. Tenemos que bajar esos indicadores, tenemos que llevarlos a los planes nacionales, digamos, esos indicadores. Tenemos que hacer un barrido para ver los indicadores que tienen que ver con el tema de mujeres, sí, particularmente mujeres indígenas. Es un trabajo que nos queda y yo sé que en conjunto con la red podemos lograr. Todo el tema de la información de secuencia digital es clave, digamos, que va a estar. En fin, Kunming Montreal, digamos, para que se implemente Kunming Montreal, la COP tiene que dar un paso. Y el paso es, tenemos que tener sí o sí un programa de trabajo y un acuerdo, un órgano que trabaje por el tema de los pueblos indígenas. Estas son las dos posiciones claves que el FIP está llevando. Sabemos que la red se está sumando a eso. Tenemos, digamos, ya todo un trabajo, digamos, de coordinación para llegar a la COP, para llegar a la cumbre de la naturaleza y de cómo sabes, la cumbre de la naturaleza y la cultura que va a ser en el marco de la COP también. Ahí tenemos a la doctora trabajando fuertemente, que está dándole seguimiento, digamos, como América Latina. Y ha estado un trabajo fuerte, un trabajo increíble, digamos, de las mujeres. Entonces, la participación de las mujeres, yo siempre lo digo, está aquí. Lo que nos ha costado es visibilizarlo, reconocerlo, y creo que hoy en el marco del Día Internacional de los Pueblos Indígenas debe de hacerse eso. Por eso me estoy atreviendo a decir nombres, disculpas con los nombres que no vaya a mencionar, porque realmente tendría que mencionar a todas las que están aquí, porque cada una de ustedes ha hecho un trabajo increíble allá en sus comunidades, allá en sus países, aquí en este marco de trabajo, digamos, en cada uno de los equipos. Lo platicábamos con el equipo técnico del FIP, que tenemos la oportunidad de que todas son mujeres, les decía yo, y esto es muy importante, digamos, tener un equipo fuerte, un equipo que es la base, que está moviendo, que está planteando, que está construyendo, sean mujeres indígenas, y eso nos da una fuerte presencia y una fuerte posición de los pueblos indígenas en el marco de la implementación de Kunming Montreal. Así que gracias a cada uno de ustedes por su tiempo, gracias a la red. Yo quiero dejarlo hasta aquí. Muchísimas gracias, estimado Ramiro, por toda la información que nos entrega. Sin duda nos da una información para poder salir de algunas dudas. Hay algunas personas que es primera vez que escuchan hablar de esto, hay otras que ya están más enteradas. Bueno, pero vamos a proseguir con Edith Bastidas y prontamente vamos a tener un espacio de preguntas y respuestas, ¿ya? Edith es del pueblo de Los Pastos de Colombia, del departamento de Nariño. Ella es abogada de profesión, tiene experiencia de trabajo en asuntos ambientales, biodiversidad, conocimiento tradicional, ADS, cambio climático, áreas protegidas, territorios indígenas y mujer. Tiene experiencia en ámbito local, nacional e internacional desde el enfoque del trabajo intercultural e inclusive y en la relación con la sociedad colombiana e internacional. Hace parte de la red de mujeres indígenas sobre biodiversidad de América Latina y el Caribe y de otras plataformas internacionales como el mismo Foro Internacional Indígena sobre Biodiversidad. Le damos la palabra a Edith, por favor, y les ruego mantener sus micrófonos cerrados para luego proseguir y darles la oportunidad de hacer sus preguntas y que nos puedan responder estas dos hermanos y hermanas que son muy sabios de la materia. Adelante, Edith. Gracias, querida Hortensia. Buenos días, hermanas y hermanos.
se encuentran en el webinar. No sé si me puedes permitir compartir pantalla, por favor. Si puedes compartir. No, ya vi la opción. Espérame un segundo. Espero que estén viendo la presentación, ¿sí se ve? Sí se ve. Sí se ve. Vale, de acuerdo. Entonces, el tema que me han propuesto es los pueblos indígenas y los aportes para el reconocimiento de sus derechos dentro del Convenio de Diversidad Biológica y sus avances dentro del Marco Mundial de Kunming-Montreal. Entonces, pues ya tuvimos toda esta importante introducción que hace Ramiro, pues desde la experiencia que hemos tenido en el Foro Internacional Indígena sobre Biodiversidad. Y para llegar al convenio, creo que es importante hacer mención pues, de diferentes aspectos. No sé, ¿están viendo en modo presentación o archivo? No lo sé. Modo archivo, modo archivo. Archivo, vamos a tratar de ponerlo en presentación. ¿Se ve en presentación? No, aún no. No, bueno, entonces creo que lo voy a dejar en archivo porque tal vez no sé si no me permita. Bueno, entonces quiero empezar hablando de por qué han sido importantes los convenios internacionales, porque, pues como sabemos, hoy justamente que es el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, los pueblos indígenas somos muchísimos, a veces pues conocemos los de nuestra región, los de nuestro país, pero en general pues tenemos una diversidad muy grande en todos los continentes y los pueblos indígenas somos tan diferentes, ¿no? ¿Y en qué nos hemos unido? Pues justamente en la defensa de nuestros derechos. En ese campo, uno de los factores que han podido unificar pues, a nivel de instrumentos y a nivel normativo han sido los convenios internacionales. ¿Por qué? Pues porque las normatividades en los diferentes países son asimismo eh, diferentes. En algunos países se reconocen a los pueblos, en otros ni siquiera se reconoce la existencia de los pueblos, mucho menos se va a reconocer sus derechos. Entonces, los convenios internacionales pues son de alguna forma un estándar mínimo del reconocimiento de esos derechos y han sido importantes porque justamente subrayo aquí que tienen efectos concientizadores sobre la población no indígena, ¿no? Em, a veces las autoridades locales se niegan, pues, como a reconocer estos derechos de los pueblos indígenas. Incluso en algunas regiones, al menos de Colombia, los pueblos le decían a una autoridad local, bueno, nosotros tenemos derechos, está el convenio 169, que fue aprobado por la ley 21, entonces decía la autoridad, no, ustedes están inventando esos derechos, ¿no? Porque realmente pues hay una discriminación tan fuerte que no se cree siquiera que los pueblos indígenas puedan tener algunos derechos. Entonces, ¿qué hacen estas normas internacionales? Pues concientizar a la población sobre la existencia de esos derechos. Por otro lado, pues el mismo contenido de esos convenios, pues hace que efectivamente puedan tener esos derechos una vigencia efectiva y que puedan ser exigibles a través de diferentes herramientas. Sé que en muchos países existe la acción de amparo. En Colombia conocemos como acción de tutela, por medio de la cual se puede exigir la aplicación de los derechos fundamentales, incluso el derecho a la consulta previa. Pero estos convenios internacionales no han llegado pues por la buena voluntad seguramente de los estados, sino que los pueblos indígenas han tenido un papel relevante, y dentro de ello las mujeres indígenas, para que se den todos estos convenios. Entonces ya en algún año pues empezaron a organizarse los pueblos, empezaron a participar en los espacios internacionales, a saber que si los pueblos de Bolivia tenían su lucha, los del Ecuador también, los de Colombia estábamos en la misma situación, México también. Creo que de pronto en otros países, por allá en las Filipinas, también están peleando por sus derechos. Por allá en Kenia igual, en el África y así, ¿no? Entonces empezamos pues a conocernos, a juntarnos y a organizarnos
Por eso hay diferentes plataformas de derechos indígenas, de pueblos indígenas, de mujeres indígenas, pues todas obviamente respetables y válidas, todos estos procesos de organización. Por otro lado, pues ya los pueblos empezaron a participar. Hay unas historias muy interesantes de cuando nuestros mayores llegaron por primera vez a estos escenarios de Naciones Unidas, ¿sí? Siempre, tal vez llegando a un escenario desconocido, pero con su voz potente, que viene de la fuerza que les da su territorio, que les da su comunidad, su cultura. Y eso ha sido importante en estos escenarios. Por otro lado, en el mundo, pues cada vez más se ha hablado de derechos humanos y dentro de ello, pues se ha visto la exigencia también de reconocer los derechos humanos de los pueblos indígenas. Y otro aspecto que ha favorecido es la globalización. Ustedes saben, ahorita tenemos estas nuevas tecnologías. Seguramente estamos conectadas personas de diferentes países. Entonces, todo este tema de la globalización pues ha permitido y ha facilitado también que podamos encontrarnos los pueblos indígenas y podamos hacer incidencia a nivel internacional, ¿no? En esta incidencia, entonces, ¿qué se da? Una de las primeras normas y tal vez de las más importantes sigue siendo, creo, el convenio 169 de la OIT. Recordemos que antes del convenio 169 lograron nuestros mayores que se expidiera el convenio 107 de 1957. Vale decir que en algunos países todavía está vigente ese convenio que pues intenta reconocer los derechos de los pueblos indígenas. Pero ¿cuál es la diferencia entre este convenio 107 con el 169? Es que el 107 reconocía, sí, existen los pueblos indígenas, pero entonces, pues, como están atrasados, decían ellos, hay que integrarlos a la sociedad mayoritaria, ¿no? Hay que integrarlos a la educación, hay que integrarlos a la economía mayoritaria, hay que integrarlos incluso a la religión mayoritaria, ¿sí? Pero entonces, el convenio 169, pues es un granito, ¿por qué? Porque ya está reconociendo a los pueblos indígenas con respeto como diferentes y no como unos pueblos a los que hay que integrar. Bueno, por otro lado, quiero mencionar también la Declaración de Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas. Esta declaración, pues como sabemos, es muy importante. En algunos países se cuestiona su vigencia porque es una declaración, ¿no? A diferencia del convenio 169, que es un convenio. El convenio, pues desde que los países lo suscriban, es obligatorio. La declaración consideran algunos países o algunos marcos jurídicos, pues que no obliga. Sin embargo, sería un contrasentido, pues sabemos que hay la Declaración de Naciones Unidas sobre Derechos Humanos, pero nadie cuestiona su eficacia, ¿no? Y su aplicación, digamos, su validez también. Entonces, asimismo, la Declaración de las Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas, pues creemos que se hizo para algo, para que tenga vigencia y para que sea pues tomada en cuenta tanto en el nivel internacional como en los niveles nacionales. Esa declaración duró en negociación 22 años, se adoptó en el año 2007 en la Asamblea número 61 de Naciones Unidas. 143 países votaron a favor, 4 votaron en contra, entre ellos Estados Unidos, Canadá, Australia y Nueva Zelanda, pero luego estos 4 adhirieron a la declaración y 11 se abstuvieron, entre ellos Colombia, pero luego Colombia pues, también ratificó pues como la aceptación, ¿no? de la declaración. También hay que mencionar, porque es un contexto importante pues para lo que vamos a hablar del CBD, tiene en la Declaración de Naciones Unidas pues unos aspectos muy fuertes, entre ellos el derecho a la igualdad y no discriminación, que es uno de los primeros, la importancia de respetar la identidad propia y la integridad cultural. Ya entonces estamos en un nuevo paradigma, no en el que nos consideraba pues que había que integrarnos, sino que ya en un paradigma que al menos a nivel de discurso pues nos respeta como diferentes, ¿no? Por otro lado, el significado de los derechos colectivos, pues que también es un gran paso que estamos dando en diferentes ámbitos, incluso en las constituciones y acciones legales de los países, en el sentido de que nosotros no somos solamente personas individuales
individuales, sino que hacemos parte de un colectivo y por lo tanto también tenemos derechos como colectivo, ¿no? Y eso pues se viene a reafirmar en la Declaración de Naciones Unidas. Un tema que es muy importante y es todo lo relacionado con la libre determinación. Es un concepto realmente fuerte y de ahí la razón por la cual algunos países, los que mencionamos, los 4, especialmente Estados Unidos, Canadá, Nueva Zelanda y Australia, en principio votaron en contra de la declaración. ¿Por qué? Justamente porque hablaba de libre determinación, hablaba de autonomía y de consentimiento. Entonces, el argumento de estos países era que al reconocer una libre determinación, pues los pueblos indígenas buscarían independizarse de los países, ¿no? Y esto, pues a nivel anecdótico, decíamos nosotros, porque en nuestro contexto de pueblo, por ejemplo, en Colombia o de pueblo latinoamericano, pues en realidad no es una decisión pues tomada de que nos vamos a independizar de los países, ¿no? O sea, si bien somos un pueblo con autonomía, pues no se ha considerado en principio tener un país diferente, pero resulta que otros pueblos en otros países sí lo han considerado, ¿no? Son un estado y quieren ser un país diferente. Y a eso le han tenido miedo pues los estados. Por eso siempre van a escuchar ustedes en los escenarios internacionales, incluso en el escenario del CBD, que a los estados les asusta cuando dicen pueblos, ¿no? Empezando por ahí, cuando dicen pueblos, cuando dicen libre determinación, cuando dicen consentimiento libre, previo e informado, todo esto pues les da miedo, digamos. Por otro lado, otro tema que es fundamental para todos los pueblos es el tema de tierras, territorios y recursos, ¿no? Y de la mano, pues el desarrollo con identidad, por lo tanto, la necesidad de reparar y compensar, pues cuando haya una afectación a las tierras y territorios. Esos son, digamos, a grandes líneas, unos temas pues muy importantes que toca la Declaración de Naciones Unidas. Y ya, digamos, y este contexto, pues muy rápido, solamente mencionando 2 instrumentos fundamentales en materia de derechos de los pueblos, como son el Convenio 169 y la Declaración de Naciones Unidas, porque ya entramos entonces en el CBD. Ya Ramiro nos hacía pues un contexto de toda la participación del FIP pues a lo largo de esta historia. Entonces solamente recapitulo algunos temas. Así que digamos que esta participación indígena no ha sido pues un regalo, ¿no? De los estados, ha sido realmente una lucha de los pueblos indígenas en los diferentes espacios, ¿no? Y no podía ser la excepción la Cumbre de la Tierra. En esta Cumbre de la Tierra llevada a cabo en el año 92, los pueblos ya aparecen con una mínima organización, digamos, ¿no? Todavía no teníamos el FIM, de pronto algunas organizaciones o plataformas internacionales todavía no estaban conformadas, pero pues los pueblos ya se encuentran con sus diferentes formas de ver el mundo, pero con elementos comunes como la defensa del territorio, la defensa de la consulta, de la participación, de la cultura, y pues ahí hacen una incidencia en estas cumbres y ahí tenemos pues ya algunos logros importantes, digamos. Hay que mencionar también que pues los pueblos somos diferentes y también hay diferentes posturas, ¿no? Hay pueblos que consideran que el hecho de participar, pues estamos validando todo lo que hagan los estados. Otros pueblos consideran que es importante participar, pues y hacer escuchar la voz, porque de otra forma, pues, ¿cómo nosotros podemos hacer incidencia en estos escenarios, ¿no? Entonces, pues, hay digamos, como esa doble interpretación. Pero por otro lado, ¿por qué los pueblos participan? Pues porque realmente la diversidad, que era uno de los temas en que se hablaba de la Cumbre de la Tierra, está en dónde? Está en los territorios indígenas, ¿cierto? Por lo tanto, pues si van a hablar de nuestros territorios, van a hablar de nuestra diversidad y de nuestros derechos, pues tenemos que estar en estos espacios. Y pues eso es lo que ha fundamentado pues, la necesidad de participar en estos espacios del convenio. Ahora, pues, el Foro Internacional Indígena tiene su primera sesión en la tercera conferencia de las partes, la COP3. Fíjense, ahorita vamos a ir a Cali a la COP16, ¿no?
La COP en el Convenio de Diversidad Biológica se hace cada 2 años. Entonces, ya miren cuánto tiempo lleva ya el Foro Internacional Indígena de Biodiversidad. Y pues uno de sus logros importantes es la resolución L13, en la cual empieza a establecerse un proceso para ver cómo se va a aplicar el artículo 8J. El artículo 8J está referido a los conocimientos tradicionales, ¿sí? Ese fue, digamos, parte de la incidencia de los pueblos indígenas en el Convenio de Diversidad Biológica. Pero entonces ya en la L13 dicen, bueno, entonces, ¿cómo vamos a implementar esos conocimientos? Luego de esto, pues ya se conforma un grupo de trabajo sobre ese artículo 8J. Y la primera reunión se lleva a cabo en Sevilla. Eso creo que fue ¿qué? Creo que estamos hacia el año 99, hacia el año 2000, algo así, se lleva a cabo la primera sesión del 8J en Sevilla. La verdad, pues teníamos muchísima expectativa los pueblos con esa reunión. Y luego la reunión pues no fue lo que esperábamos, la reunión la seguían manejando los estados, pues poniendo sus agendas, algunos dirigentes indígenas incluso se vieron tan decepcionados que incluso dejaron el proceso CBD en esa reunión de Sevilla, ¿no? Porque dijeron, bueno, nosotros ya luchamos hasta aquí para tener un grupo que recoja nuestras aspiraciones, nuestras propuestas, pero vamos a sentirnos siempre excluidos, entonces pues dejaron este trabajo, otros pues hemos continuado tratando de hacer incidencia y también en la COP4 en Bratislava, también las mujeres pues nos organizamos como un actor que si bien hace parte y por supuesto pues lidera las propuestas de los pueblos indígenas en general, también tenemos unas aspiraciones específicas, ¿no? Y en ese sentido pues la red de mujeres también se encuentra organizada, muy especialmente desde la COP4 de Bratislava, pues es donde empieza a tomar más fuerza. Y pues de ahí me doy un salto muy grande también por los temas de tiempo al Marco Mundial Cumin-Montreal. ¿Qué ha pasado entonces desde allá de Argentina, donde se empezó a gestar el FIB, de Bratislava, donde se empieza pues a gestar y a conformar la red de mujeres indígenas? Pues han pasado muchas cosas y es que justamente el FIB, pues si no es una organización, pero el FIB es una plataforma que empieza a tomar forma pues un poco más planificada, más articulada, organizada, y en ese sentido, pues empezamos a tener unos equipos técnicos desde hace un tiempo atrás, y con eso la participación en el marco del CBD y en otras plataformas, pues tiene más cualificada. Ustedes tal vez verán que para cada una de las COP hay muchísimos documentos para leer, hay muchísimos temas, muchísimas reuniones. Entonces, ¿qué hacemos? Organizarnos pues en grupos de trabajo. Cada grupo estudia unos documentos, los expone ante el FIB. Comentaba Ramiro que hacemos unos caucus los sábados alrededor pues de las reuniones. Entonces, en esas reuniones, pues cada grupo expone, vamos haciendo consenso sobre algunas posturas y eso es lo que llevamos a las reuniones oficiales, digamos, del CBD. Y ese trabajo más planificado, organizado y técnico ha tenido unos logros pues importantes, ¿no? En ese sentido, ya lo mencionaba Ramiro, la meta 3 fue lo que nosotros llamamos una línea roja. Quiere decir que nosotros no vamos a ceder de ahí, ¿sí? Como pueblo, siempre nos fijamos esas líneas rojas que no podemos ceder. Entonces, en el caso de la línea 3, ¿qué fue? Pues que se reconozca en primer lugar los territorios indígenas también como escenarios de conservación por sí mismos, sin necesidad de declaratoria de pronto de un área protegida, pero que también se reconozcan nuestros derechos a la consulta y al consentimiento libre, previo e informado en relación con la conservación. Entonces, estos fueron, por ejemplo, 2 puntos claves de la meta 3, y ahí es donde empiezo a relacionar pues todo el tema del convenio 169, el tema de la declaración con el convenio de diversidad, con el marco Kunming-Montreal. Infortunadamente, pues nos hemos dado cuenta que si bien en Montreal hace 2 años, en la COP15,
logramos que se reconozca en la meta 3 todo el tema territorial, todo el tema de derechos y el tema del consentimiento de los pueblos indígenas. En la aplicación he observado pues que se le quiere quitar fuerza a esta meta, ¿no? Finalmente, y muy desafortunadamente, los financiadores que aportan recursos para la conservación están condicionando a los pueblos indígenas y a las comunidades locales a que tienen que constituir áreas protegidas oficiales para poder acceder a esta financiación. Entonces, para mi concepto es un tema perverso porque todos sabemos que en la gran mayoría, hay casos excepcionales, pero en la gran mayoría de áreas protegidas, pues no hay participación de los pueblos indígenas. Cuando se declara un área oficial, los pueblos indígenas, cuando mucho, son tenidos en cuenta como guardabosques, digamos. Tema operativo, se pierde la gobernanza y la gobernabilidad, ¿no? Entonces, queremos pues que se recupere esta propuesta que nosotros teníamos para la meta 3. Ya decía Ramiro, estamos trabajando en talleres con la OICN, bueno, con otros actores, pero pues ahí nuestra postura siempre es clara de que se respete nuestro derecho territorial y nuestro derecho a la autonomía. Ahí ligo nuevamente este tema de derechos pues, que se nos ha propuesto en el CBD. Es que justamente los pueblos indígenas fuimos uno de los actores que defendimos en Montreal que este marco debe tener esa perspectiva de derechos humanos, no solamente de derechos de los pueblos indígenas, sino en general de derechos humanos. Y de ahí que, por ejemplo, en alguna de las metas hicimos énfasis en que era necesario que se tuviera en cuenta lo que ya en América Latina tenemos en relación con el Acuerdo de Escazú, y es el derecho a la información, el derecho a la participación, pero también a la justicia ambiental. Ese es realmente propuesta de nosotros, de los pueblos, respaldada por varios estados que han sido pues sensibles a este tema, y eso quedó en el marco, ¿no? Toda esa perspectiva de derechos, y eso es muy importante. Por otro lado, otro de los puntos que logramos pues defender como otra línea roja es todo lo relacionado con el consentimiento libre, previo e informado, y también la consulta en relación pues con las acciones que se vayan a realizar, que vayan a tocar, digamos, los territorios o incluso los conocimientos de los pueblos indígenas, ¿no? Y eso se logró pues dejar establecido. En el marco de derechos también hay que considerar que se logró pues contar en esta oportunidad con una meta específica sobre mujeres y niñas. En el marco anterior, que eran las llamadas metas de Aichi, no había una meta específica sobre mujeres y niñas. Ahorita pues, las mujeres indígenas estuvimos apoyando esta propuesta que también fue obviamente respaldada por mujeres de diferentes estamentos, ¿no? Y que finalmente se logró como meta 23. Así que pues nos parece que son logros importantes en materia de derechos. Y un tema que digamos atraviesa toda la declaración es la alusión, perdón, atraviesa todo el marco Kunming Montreal, es la alusión a la Declaración sobre Derechos de los Pueblos Indígenas. Esto se logró y es pues clave, perdón, aquí me salí de mi, allá. Pensamos que es clave porque, por eso la mencioné al principio, porque la declaración pues tiene un marco muy amplio. La declaración creemos que es un instrumento muy de avanzada, sin embargo es un estándar mínimo a nivel internacional que debe tenerse en cuenta en todos los escenarios donde se haga alusión a temas relacionados con los pueblos indígenas. Así que se logró en esta oportunidad esta alusión, digamos, a la declaración. Y lo mismo, pues valga mencionar, se está logrando en otros escenarios, como por ejemplo recientemente se aprobó un instrumento en el marco de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, y una de las ganancias, digamos, de los pueblos indígenas es justamente lograr que se tome como referencia la Declaración de Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas. Seguramente tendremos en el futuro un webinar específico sobre este instrumento de la OMS. Bueno, y en este contexto, entonces,
qué retos hemos encontrado para el posicionamiento de esos derechos efectivos, pues para efectivizar esos derechos humanos en todo este marco Kunming-Montreal. Primero, pues que los pueblos indígenas en sí no somos parte en el CBD, las partes son los estados. Nosotros hasta el momento somos considerados como observadores, pero pues con la fortaleza que ha tenido el FIB y la red de mujeres, somos considerados como grupos mayores, ya lo mencionó Ramiro. Los grupos mayores son los que tienen, digamos, una incidencia fuerte en este marco. Ya nos hemos ganado pues el derecho que lo tenemos por sí, pues de poder hacer una intervención, ¿no? Como pueblos indígenas en estos escenarios y pues de tener una copresidencia que mencionó Ramiro en tal vez en los grupos de trabajo sobre 8J y tal vez en otros escenarios, entonces esas pues ya son ganancias, ¿no? Por otro lado, ¿cuáles son los retos? Pues hay muchos escenarios, ¿no? Tenemos la Convención de Cambio Climático, tenemos biodiversidad, tenemos la OMPI. En Perdón. caso me tocaría subir arriba al desarrollo voluntario que me Disculpa, Edith, por favor, cerrar los micrófonos, Liliana. Bueno, gracias. Pensé que me decían algo. Vale. Bueno, por otro lado decía, hay una gran cantidad de escenarios de pronto dispersos en los que los pueblos participamos aquí, participamos allá, ¿no? Entonces, y eso se liga con el siguiente reto que propongo ahí, es que las agendas son definidas por las partes en estos escenarios y a veces nosotros, nuestras agendas se quedan pues, como relegadas de alguna forma, ¿no? Hay un tema y Ramiro lo ejemplificaba muy bien, decía, bueno, queríamos hacer una cumbre muy grande, pero es que no nos alcanzan los recursos y ese sigue siendo un reto, a pesar de que en esta planificación y organización, pues el FIM hace gestión, ¿no? También para lograr la interpretación, para lograr refrigerio, tal vez algún transporte, pero siempre sigue siendo un reto la escasez de recursos financieros. Así que en ese marco, pues algunas propuestas para seguir nosotros incidiendo y logrando posicionar nuestros derechos en todos estos escenarios. Primero, tener una incidencia pues que logre resultados, ¿no? Para lograr esa participación plena y efectiva en los diferentes órganos del CBD. ¿Por qué? Porque el CBD pues tiene una COP que se va a llevar a cabo en Colombia, pero tiene más escenarios. Hay un marco de monitoreo pues que tiene un escenario, ¿no? Hay también, digamos, el SAPSTA, que es un grupo técnico. Están los grupos de trabajo, como el grupo de trabajo sobre el artículo 8J. Entonces, la idea es como tener una participación en los diferentes escenarios, esa participación planificada y efectiva, ¿no? Ya decía yo, pues, que también hay diferentes convenciones. Entonces, ¿qué es lo otro? Pues poder coordinar las propuestas para esos escenarios, que ojalá tengamos la misma dinámica, ¿no? En todos esos escenarios. Por otro lado, creemos que hay que fortalecer todo lo relacionado con los derechos de las mujeres en el CBD. Si bien había anteriormente una estrategia de género, si bien en Montreal también se aprobó una estrategia de género, tenemos una meta 23. Ahorita que nos toca, pues no solamente a las mujeres, sino a todas y todos, pues propender por la aplicación y la implementación efectiva de este tema. Por otro lado, tratar de fortalecer pues en diferentes aspectos, pero obviamente también desde el punto de vista financiero, los espacios autónomos de los pueblos para analizar su agenda y su posicionamiento. ¿Para qué? Pues primero, para que no nos lleven los estados a su agenda. Segundo, para que no nos lleven las entidades financieras a su agenda, ¿no? Entonces, difícilmente, a veces los pueblos presentan sus propuestas, pero para eso no hay plata. Pero entonces sí tenemos para constituir áreas protegidas encima de los territorios indígenas sin consulta previa. Entonces eso sí creemos que tiene que seguirse evaluando. Por otro lado, y lo he subrayado aquí, en este momento todos los países por mandato de la COP15 están actualizando sus estrategias y planes de acción sobre biodiversidad. Y van a escuchar ustedes seguro en sus países esta sigla en inglés NBSAP, NBSAP.
¿Qué es eso? Pues simplemente son las estrategias y planes de acción sobre biodiversidad que justo en este momento se están actualizando, porque esa es una de las tareas que tienen que presentar los países en las reuniones que tenemos ahorita en Cali. Y ahí es clave, hermanas, hermanos, en sus diferentes países, ver cómo se está llevando a cabo este proceso y participar. En Colombia, pues el proceso está siendo un poco más amplio de lo que ha sido anteriormente. ¿Por qué? Pues porque somos sede de la COP. Entonces ha habido diferentes reuniones direccionadas por regiones, pero también por grupos de interés, ¿no? Así que tenemos que mandar ahí, hay también un sitio web, en el caso de Colombia, tal vez tocaría buscar en los otros países, en donde pueden enviar sus aportes a estas estrategias. Entonces, la recomendación, pues estemos pendientes y metamos ahí nuestras aspiraciones, ¿no? Para que esto quede en un plan que tengan los países y que pues le inyecten recursos para poder implementarlos. Por otro lado, ¿qué podemos hacer? Pues realizar estudios de caso en los países sobre la situación de la biodiversidad, conocimientos, las perspectivas que sean desde el punto de vista de los propios pueblos y sus organizaciones, ¿no? Y que esos resultados se reflejen en los informes nacionales y globales. Vale decir que hay un informe oficial sobre la implementación del convenio, que lo lidera pues la Secretaría del Convenio, que se llama Perspectivas sobre la Diversidad Biológica. Y los pueblos frente a eso han hecho también unas perspectivas locales, ¿no? En donde están todos estos estudios de caso. Así que creemos que esta es una gran oportunidad de visibilizar nuestros temas, ¿no? Tener nuestros estudios, de pronto documentarlos nosotras mismas, nosotros mismos, y que puedan hacer informes, digo, hacer parte de estos informes. Por otro lado, hacer pues, herramientas, ¿no? Yo pongo aquí que matrices comparativas, otras herramientas, pero a veces son cartillas, dibujos que nos permitan hacer incidencia en esas decisiones globales, ¿no? De pronto, ¿para qué? Pues para llevarlos a la base, para socializar con nuestra gente, para recoger esas propuestas y con eso hacer incidencia. Y también, pues, fortalecer todo el tema financiero. En el marco del CBD hay un fondo voluntario que apoya la participación de líderes y lideresas indígenas, pero los fondos son muy limitados. En algunas reuniones solamente se financia una persona por región, o sea que serían pues 7 personas. En algunas reuniones se financian 2, entonces siempre es muy poca gente que puede financiar el fondo oficial del convenio y pues hay otros mecanismos que también creemos importante que se fortalezcan. Así que pues para continuar la conversación, pues por el momento eso sería lo que quería comentarles. Agradecer pues mucho por esta participación. Muchísimas gracias, querida Edith, por darnos esta cronología de lo que es la historia del CDB y también ponernos en la actualización. Y para eso hoy día estamos aquí, para poder incidir también en quienes hoy día nos escuchan y están participando de este primer seminario. Y como decía Edith, los gobiernos están en un proceso de construcción de las estrategias y los planes de acción de biodiversidad en estos meses, en estos días están, porque deben presentarlo antes de la COP. Entonces, un llamado a buscar a los puntos focales en sus países que están siempre colgados en las páginas de los gobiernos, de los ministerios de medio ambiente, para poder participar de estas reuniones, estos talleres que están realizando en toda América Latina y el Caribe, y que están tomando acción urgente en esto. Entonces, un llamado a que puedan participar y poder incidir en sus países. Muchísimas gracias, Edith, muchísimas gracias, Ramiro, por abrirnos en este camino tan grande que es el convenio de diversidad biológica y cómo los pueblos indígenas, las mujeres indígenas, los jóvenes indígenas aportamos y hacemos incidencia. Ahora vamos a tener un espacio de preguntas y respuestas. Yo agradezco a más de 100 participantes que hoy día están aquí acompañándonos. Agradezco también que en el chat nos han puesto todos sus datos, así le podemos invitar al segundo seminario que ya viene pronto. Y para esto vamos a abrir el espacio para hacer preguntas a Edith y a Ramiro. Les quiero pedir que consideren el tiempo, por tanto, el nombre, el pueblo, la organización, el país y la pregunta directa, ¿ya?
si se van yo les voy a pedir que por favor no se tomen más tiempo, sino vayan a la pregunta. Vamos con las 4 personas para preguntar y luego volvemos a una segunda ronda. Pueden levantar la manito y nosotros les vamos a ir nombrando. ¿Alguna pregunta, consulta? No veo manitos levantadas. Para consultas o comentarios. Hermana Hortensia, si me Adelante, María. permites, muchas gracias. Masuma Hayalt Awita Quechu Imampi Hilatanaka Culiacanaka. Waxiwa Hichuru para Peta. Muy buenos días, hermanos y hermanas, en un día tan especial para los pueblos indígenas, el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, y felicitarles también por la exposición de un tema tan importante como es el tema de conocimientos tradicionales, todo lo que viene a ser una legislación internacional y también una legislación nacional. Mi comentario es respecto a cómo podríamos en el tema de conocimientos tradicionales trabajar en esta protección de los conocimientos tradicionales, porque tiene mucho que ver con la biodiversidad. Están obviamente los protocolos comunitarios, pero quizás en una cuestión de una armonización entre lo que es la normativa internacional con la normativa nacional sobre la cuestión de protección de estos conocimientos. Entonces, ahí me gustaría ver todo diremos, desde la experiencia nacional, local, todo este proceso. No sé qué dicen los hermanos. Muchas gracias. Eugenia. Otra pregunta y comentario. Gracias, María Eugenia. Tenemos espacios para preguntas, comentarios. Atrévanse para hacer cualquier pregunta. Adelante, Genit. Bueno, buenos días. También un saludo para todos los... Está apagada sí. Ahora sí. Ahora sí. Yo quiero hacer una pregunta también en relación a lo que hace la hermana María. Es en temas de el monitoreo a los sistemas de conocimientos propios que muchas veces son inmateriales y que incluso están guardados en el idioma materno, en el idioma propio, que no pueden llevarse a estadísticas como decir tantas hectáreas de área protegida. Creo que hay unos retos en torno al monitoreo de los sistemas de conocimientos propios. ¿Cómo se está pensando? Porque también la posibilidad de monitoreo da posibilidades de acceso a financiación. ¿Cómo se está pensando de alguna forma a los pueblos en torno a reconocer el aporte de los conocimientos tradicionales hacia la biodiversidad y cómo hacer seguimiento de casos en nuestros contextos, en nuestros territorios? No sé si hay algunos ejemplos que nos puedan facilitar los panelistas que tienen tanta experiencia, tanto el señor Ramiro como la compañera Edith, en torno al sistema de conocimientos propios aplicados en las comunidades y en la búsqueda de financiación para poder seguir protegiendo esos conocimientos propios. Gracias. Muchas gracias, Genit. Bueno, y aquí hay otra pregunta que dice de Osber, saludamos a Osber.
¿Cuántos países han presentado sus planes de biodiversidad hasta el momento? Bueno, ahí yo quizás le puedo responder porque hace poco estuve, hace menos de un mes, en una reunión donde estuvieron todos los países de América Latina y el Caribe presentando sus avances. Y lamentablemente casi todos los países están atrasados en lo que es la presentación de sus propuestas. Por eso es importante en estos días, en estos tiempos, en este mes, están ellos trabajando en la participación, y es importante que la participación de los pueblos indígenas esté presente y puedan participar activamente en la creación de estas estrategias. ¿Otra pregunta por ahí? ¿O comentario? Bueno, le damos el tiempo a Edith o a Ramiro, si se quieren referir, por favor, a los dos comentarios. Sí, sí, Hortensia. Adelante, Ramiro. Sí, a la primera pregunta, gracias a la hermana por la pregunta y comentario. Es muy importante, digamos, el tema de los indicadores. Yo hablaba de los indicadores y ahí es importante que traigamos todo el tema de los conocimientos tradicionales, particularmente el de las mujeres indígenas, ¿sí? Entonces, yo creo que debemos de cambiar, como ya lo decía, nosotros ya tenemos algunas experiencias y algunos trabajos en cambiar los indicadores de indicadores naturales a indicadores culturales, que no están divididos, ambos están de la mano, digamos, si nosotros hacemos todo un trabajo de fortalecimiento de estructuras, de sistemas de conservación, de sistemas de agricultura, sistemas económicos indígenas, estos por sí solos van a dar la conservación. Yo estoy totalmente de acuerdo en que debemos de cambiar el indicador, digamos, de medir árboles, de medir hectáreas, a medir procesos. Digamos, nosotros tenemos hoy por hoy una propuesta que es el mecanismo de pago por compensaciones indígenas. Y el pago por compensaciones se está basando en la medición de 4 pilares, le hemos llamado. El primer pilar es el tema de los conocimientos tradicionales. El segundo pilar es el tema de tierras y territorios. El tercer pilar es el tema de el buen vivir, ni siquiera es economía, es el buen vivir, digamos, toda la parte de generación económica. Y un cuarto pilar de derecho. Y esos, entonces, porque yo siempre digo, si tú fortaleces la estructura tradicional, tú conservas el bosque, tú conservas el agua. Si tú conservas, digamos, si tú conservas los centros y lugares sagrados, conservas el bosque, el agua y los recursos. Si tú respetas los derechos de los hombres o mujeres indígenas, tú haces. Entonces hay una medición, hay, digamos, hay una descolonización, digamos, de los indicadores. Hay toda una creación de indicadores culturales. ¿Cuántos planes nacionales han presentado? Todos los países tienen presentados sus planes. Lo que tenemos que ver es qué planes están actualizándose, ¿sí? Esto es importante y hay un mandato, digamos, de que los planes deben de actualizarse cada año, tienen que realizarse informes también. Y estos informes deben de estar, digamos, antes era cada 2 años, ahora quedó abierto. Entonces ahí tenemos que ver tanto los planes como los informes. Cuando, por ejemplo, hay países que están actualizando su plan, por ejemplo, Guatemala está actualizando su plan. Allí es momento de que los pueblos indígenas lleguemos y le digamos al Estado de Guatemala, integre. De hecho, el Estado de Guatemala lo está integrando. Ahí Ana, nuestra guía espiritual, ha hecho un muy buen trabajo, digamos, cuando estuvo en todos esos espacios. Entonces ya tenemos un capítulo, digamos, yo creo que ahí tenemos que ver que los planes tengan un capítulo y que sean transversales. Nosotros no decimos solo transversales porque nos diluimos y solo un capítulo no tiene que ver con los otros elementos. Entonces sí es bueno, digamos, que cada uno de nosotros pueda entrar a la página del CBD y ver ahí el estado. Ahí dice planes nacionales, estrategias nacionales, que después se pueden convertir en planes y planes de acción. Y ahí entonces tener cómo está nuestro país y cómo nosotros podemos trabajar. Gracias. Muchas gracias, Ramiro. Edith, ¿algún comentario? Sí, gracias, querida Hortensia. En efecto, yo creo que las hermanas plantean un tema fundamental, que es el tema del conocimiento, ¿no? Uno de los hermanos decía hace algunos años, el conocimiento es un tema muy íntimo de los pueblos indígenas, que infortunadamente, pues la expropiación ha llegado hasta allá.
o sea, hasta meterse en lo más profundo de nuestro ser, que son los conocimientos, ¿no? Sobre el territorio, sobre la diversidad, sobre nuestra cultura. Desafortunadamente, como este tema, la afectación al conocimiento, yo exploro en los territorios más que todo, pues que no se ve, o sea, lo discutimos en los escenarios internacionales, ¿no? En los instrumentos internacionales, pero en la localidad, todo lo que es la expropiación del conocimiento no es muy evidente, digamos, la gente no la siente como cuando le quitan a veces la integridad del territorio o la vida, pues es una violación a un derecho evidente. Pero cuando les expropian los conocimientos, la gente no lo siente y por eso pues ha sido tan difícil como las estrategias, tanto de defensa como de seguimiento, ¿no? Así que creo que uno de las herramientas importantes pues que es que los pueblos indígenas sigamos teniendo como esas escuelas de conocimiento, como esa cercanía con los mayores, pues primero para el conocimiento no se extinga, porque como ya se ha documentado, pues ese conocimiento está quedando en los libros de grandes universidades que lo están rotulando como de ellas, pero ya no está en los territorios. Entonces, creo que una de las grandes labores es justamente proteger y seguir digamos, socializando, obviamente en lo que es posible, porque no todos los conocimientos se pueden socializar con toda la comunidad, pero sí generando esas estrategias de cómo conservar ese conocimiento. Y una de ellas es justamente que el conocimiento se siga aplicando en los territorios, ¿cierto? De otro lado, pues creo que a los pueblos y organizaciones nos compete, ¿no? Mirar esas estrategias, porque si bien algunos pueblos han decidido sistematizar, por ejemplo, los conocimientos, otros pueblos consideran que tal vez no es esa una forma de protección y que de pronto el conocimiento estaría en riesgo. Pero en todo caso, pues lo más conveniente para estos conocimientos que es aplicarlos, llevarlos a la práctica, ¿no? Seguir con nuestra alimentación propia, con nuestra medicina propia y esa creo que es como una de las estrategias. Y lo otro, pues concuerdo con Ramiro en el sentido de tener esos indicadores naturales, ¿no? De hacer ese monitoreo con nuestros propios indicadores. Decía uno de los compañeros, pues que, o sea, bueno, los pueblos definitivamente tenemos diferentes indicadores, ¿no? Mirar cómo está la luna, mirar cómo está el día, mirar qué ha pasado con los árboles, todos esos son nuestros indicadores naturales en los que se basa nuestro conocimiento. Así es que es importante, pues, que no perdamos esto y que lo sigamos implementando en la práctica. Muchas gracias. Gracias, Edith. ¿Alguna otra pregunta, comentario? Tenemos a hermanos y hermanas de diferentes latitudes, de no solamente de América Latina y el Caribe, sino de otras partes del mundo también. Le abrazamos hoy día, justamente en el Día Internacional de los Pueblos Indígenas. Prosperina, adelante. La compañera que está Sí, levantando la mano, sí, adelante. sí. Mari Pulamuen, un saludo grande para cada uno y una de los que hoy día nos encontramos aquí en esta plataforma. Desde Chile, un abrazo cariñoso en este día tan importante que se me estaba pasando. Sí, recordé ahora en la mañana cuando entré a la plataforma y ustedes dan este saludo grande. Nos debemos a nosotros, a nuestra gente, a los que hicieron camino primero, ¿cierto? Y desde ese punto de vista quiero saludar de manera hoy día especial a aquellos hermanos y hermanas como Ramiro, usted, la buena Hortensia, también, y a Ruth, que nos han entregado conocimiento, ¿cierto? Nos han información y desde los territorios a seguir trabajando solamente, no tengo preguntas, sino que a seguir trabajando, ¿cierto? Instar esta tarea que tenemos como mujeres, como parte también de la casa, como parte de la comunidad, como parte de la universidad también, porque ahí es donde estoy trabajando últimamente. Y es verdad lo que decía la buen Ruth ahí con los conocimientos y los saberes, que hoy día a instar a que los sigamos retomando. Creo que también ha habido un avance en el sentido de que
hoy día más estamos recuperando nuestro idioma, nuestras lenguas ancestrales. Entonces, en ese sentido también eso es importante para nosotros. Y eso, solamente quería saludarlo a ustedes y agradecer por esta instancia en que me permitieron invitarme, ¿cierto? Porque como hice el diplomado anteriormente, entonces estoy atenta a seguir trabajando. Mañum, futa mañum, pulamuen a cada uno de ustedes, kume chupulaime, eimi achantu, mañum. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por sus palabras. Bueno, vamos a tener también la oportunidad de darle un tiempo a Luisa Castañeda. Ella es directora adjunta de Landslide para que pueda tener la palabra. Por favor, adelante. Y luego seguimos con las demás preguntas. Gracias, Hortensia, por darme la palabra y muchas gracias a todos ustedes. Feliz Día Internacional de los Pueblos Indígenas del Mundo. Estábamos ahora en el evento que estaba realizando el Foro Permanente sobre Cuestiones Indígenas de las Naciones Unidas. Yo solo quiero hacer un paréntesis acá, que obviamente eso está muy relacionado con el tema que estamos hablando y es en el enfoque que se ha dado este día de hoy a los pueblos indígenas en aislamiento voluntario y contacto inicial. Y esta ha sido la primera ocasión en la que las Naciones Unidas ha dado un enfoque muy especial a estos pueblos que de manera voluntaria han decidido estar lejos y no tener no contacto con la sociedad mayoritaria y por ende pues han generado, han contribuido a la protección de estos ecosistemas tan importantes para la biodiversidad de lo que estamos hablando hoy acá. De parte de la NISLAI, nosotros estamos muy complacidos que podamos hacer estos eventos y estas sesiones de diálogos, las 5 sesiones que vamos a tener en conjunto con la Red de Mujeres por la Diversidad, de Mujeres Indígenas por la Diversidad de Latinoamérica y también con FIMA. Para nosotros es importante, y como lo hemos resaltado a lo largo de nuestros 32 años de trabajo para avanzar en los derechos de los pueblos indígenas, es necesario asegurar que los derechos territoriales, al derecho al territorio, a las tierras, a los recursos naturales y también como la libre determinación sean garantizadas. Por esto, estos eventos son muy importantes y estaba escuchando a Ramiro y a Edith contando estos antecedentes y estos contextos que son tan claves porque nos van a permitir construir el camino para las próximas sesiones de trabajo que seguramente va a fortalecer las capacidades y nuestros conocimientos para llegar mucho más preparados en la COP16 en Cali, a la cual hay mucha gente que quiere ir, pero pues es importante ir y hacer fuerza y hacer movimiento allá, pero también es importante ir con los conocimientos y con una agenda importante como pueblos indígenas para poder avanzar en los temas más claves que se hablan este año, el tema de la movilización de recursos, la implementación del marco de Montreal, y los otros temas que serán discutir. Entonces, quería darle una bienvenida, bueno, ya a puertas de cerrar esta conversación y muchas gracias a todas estas más de 100 personas que se han conectado a lo largo de esta hora y media de trabajo. Muchísimas gracias. Gracias, Hortensia, te doy la palabra. Gracias, Luisa. Gracias, Landslide, que es un gran aliado que durante muchísimos años ha trabajado de la mano de la Red de Mujeres Indígenas sobre biodiversidad de América Latina y el Caribe y de otros pueblos indígenas también del mundo. Muchísimas gracias, Luisa. Carmen, por favor, te damos la palabra. Sí, buenos días con todos. Primeramente quisiera presentarme. Mi nombre es Carmen Chalán. Mi país es Ecuador. Pertenezco al pueblo indígena Chibuleo. Y quisiera agradecer por la invitación y por la organización de este taller que nos han hecho llegar en beneficio de los pueblos indígenas. Y ojalá que este taller no sea la primera ni la última, sino que igual nos siga invitando para nosotros como indígenas y mujeres, capacitar más en el empoderamiento de las mujeres. Nada más, muchísimas gracias. Y luego quisiera hacer una pregunta sobre la propuesta. La propuesta que
bueno, que nos puedan sugerir algunas propuestas para la participación indígena dentro de los pueblos y comunidades indígenas. Eso sería mi pregunta. Muchas gracias, Carmen. Betsy, adelante. Hola, ¿me escuchan? Sí, te escuchamos, adelante. Bueno, un saludo desde acá de Colombia, de la organización indígena Cancuama de la Sierra Nevada de Santa Marta. Primera vez que estoy en este taller. Bueno, quería saber cuál de los pueblos indígenas del Caribe están en este espacio. Gracias por la invitación de una compañera que me hizo llegar el enlace para que participara y también colocar el conocimiento de las mujeres indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta. Gracias. Muchas gracias. Bueno, si no hay más manos levantadas, vamos a dar la última palabra para que también se vaya despidiendo Edith y Ramiro, para luego yo darles algunas informaciones y que nuestra coordinadora regional también pueda hablar. Edith y Ramiro. Sí, pues antes de dar mis palabras de despedida, pues querida Carmen, la forma de participar, las propuestas, pues especialmente ahorita en los planes de acción que se están actualizando en cada país. El gobierno del Ecuador pues ha sido muy activo en este tema, también ha sido muy sensible, no muy cercano al Foro Internacional Indígena de Biodiversidad. Entonces creemos que es fácil pues acercarse y mirar y asegurarnos de que la participación de los pueblos esté en esa estrategia, de que las mujeres indígenas estemos contempladas en esta estrategia, que nuestro derecho a las tierras y territorios estén. Para nuestra hermana del norte de Colombia, pues en efecto, en estos espacios han venido hermanas arhuacas, hermanas cancuamas, hermanas guayú, diferentes pueblos del Caribe también y hermanos también, ¿no? Y como ha dicho Ramiro, pues es un espacio que está abierto, ¿no? Para que todas y todos podamos escuchar. Y con esto, pues mil gracias por esta oportunidad y pues estamos abiertas a cualquier pregunta, cualquier otro espacio. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Edith. Ramiro. Gracias a Hortensia, gracias, muy amable, muy buena facilitación con el tiempo ahí que nos mantiene siempre al orden. Gracias a la Red de Mujeres por la invitación, realmente es muy importante que se puedan ir desarrollando estos procesos de diálogo, estos procesos de trabajo, porque permiten de una u otra manera informar y hacer llegar la información a mucho más hermanas. Digamos que eso es lo importante, porque mientras más tengamos más voces, nuestras propuestas van a ser mucho mejor y van a estar fortalecidas y respaldadas. Así que un saludo, ahora no de tierras mayas, ahora de tierras bruncas acá en Costa Rica, pero es un gusto saludarlos. Gracias y buen día a cada uno de ustedes. Muchas gracias, querido Ramiro, y bueno, envíale también de nuestra parte a toda esa gente de ese territorio tan bello. Aquí estamos también para comunicar. Bueno, aprovechar de informarles también que, como les dije al comienzo, este es un seminario en línea de varios que estamos realizando, y para que tomen fecha y consideren la participación en los próximos, les voy a nombrar que el próximo día viernes tenemos un próximo seminario en línea que es capacitación de la estructura de la COP en el CDB y cómo participar como jóvenes indígenas. Aquí les hago un llamado también para que pasen la voz a otros jóvenes indígenas para que puedan participar y tomar este conocimiento. Y luego el jueves 5/9 también tenemos otro con los aportes y desafíos de las mujeres indígenas en la implementación del plan de acción de género sobre biodiversidad. Esto es sumamente importante porque el plan de género debe ser transversal en todos los aspectos que estamos desarrollando hoy día, y también lo están considerando para que sea forma transversal en las metas y estrategias de estos planes de biodiversidad hoy día, y ojalá ustedes puedan incidir en esos planes. Luego tenemos el jueves 19, vamos a hablar sobre un aspecto importante que nos nombró Ramiro, que varios compañeros, hermanos y hermanas están tratando, que es la información digital de la secuencia y pueblos indígenas. Y el viernes
4 del 10 tenemos las alcance de los pueblos indígenas en la movilización de recursos. Entonces, para que estén atentos, yo les estoy dejando ahora en el chat, les estoy dejando la información de nuestras redes sociales, de nuestra página, aunque no está muy actualizada, pero podrán encontrar próximamente información, y del correo electrónico de la REMIP también. También, si ustedes necesitan que les demos el correo electrónico de los puntos focales de su país para que les puedan invitar y participar de la creación de estos nuevos planes y programas de biodiversidad, también se los podemos entregar. Florina, si te encuentras por ahí, yo quiero agradecerle a todos, a todas por estar participando. Y antes de terminar, le vamos a dar la palabra a Florina, que es la coordinadora regional de la Red de Mujeres Indígenas sobre Biodiversidad. Por favor, adelante, Florina. Bueno, muchísimas gracias, sobre todo a todas las personas que pudieron ingresar, más de 100 personas, y también en especial a los presentadores, a la doctora Edith, al doctor Ramiro Batzin, agradecer por estas reflexiones y compartir estas experiencias que a través de muchos años se ha venido generando y que inclusive pues fue un pantallazo, así como de un pincelazo, como decimos, porque desarrollarlo cada año, cada actividad, cada negociación, cada COP, pues nos llevaría quizás un año en eso. Entonces yo creo que estos son espacios tan importantes que debemos aprovechar para ir conociendo de poco a poco todo el proceso que se ha venido dando dentro del convenio de la diversidad biológica y en el marco de este día que para nosotras ha sido como el anillo al dedo, como quien se dice, hablar de derechos, hablar de cómo hemos ido avanzando, cuáles han sido nuestros retos y siguen siendo nuestros retos y desafíos para poder seguir incidiendo en estos espacios de toma de decisión, en las políticas públicas a nivel nacional, en cómo ir como mujeres y como hombres indígenas trabajar de la mano con aliados, como en este caso con la NISLIFE y otras tantas instituciones como el FIMI, la UICN y otros tantos que ahora se me escapan de la memoria, pero que han sido justamente muy claves todo ese apoyo que hemos venido haciendo y sobre todo también llamar justamente a esta reflexión de cómo poder seguir cuando hablamos de este espacio intergeneracional que se pueden ir creando, porque es importante reconocer la sabiduría, las experiencias y poder compartirlos con la gente, como lo decía Ramiro, con la gente nueva, que no estemos pensando para el futuro, sino que son hoy justamente los que están adquiriendo estos conocimientos para poder seguir proyectando justamente esos derechos y esos reconocimientos que como pueblos indígenas estamos haciendo, ¿no? Y que han sido avances que también hay que recordar a los que nos han antecedido, que hoy no están físicamente, ya están en un plano espiritual, pero que nos acompañan desde ese plano espiritual todo este trabajo. Está el compromiso próximo, que es la COP16, por la cual nosotras desde la Red de Mujeres también estamos buscando cómo poder llevar mucho más gente, muchas más mujeres en este proceso, pero sin embargo, como vuelvo y recalcamos, pues los procesos, los obstáculos o los retos son siempre casi los recursos financieros. Sin embargo, estos espacios sí le llamo la atención a esto, seguir aprovechando estos talleres virtuales que nos dan esa oportunidad de poder ir conociendo las informaciones que muchas veces demandamos, que no se baja la información a las comunidades y también sabemos que es un reto que dentro de las comunidades es difícil el acceso al Internet, pero sin embargo es bueno que los que están escuchando, los que van adquiriendo esta información también lo vayan compartiendo desde sus propios sistemas propios de las organizaciones, de los pueblos y sobre todo también ir creando este trabajo en común, porque son los insumos que se dan a nivel internacional, saber del día a día de las comunidades, de los pueblos indígenas, de los territorios en la cual estamos trabajando o viviendo. Y otra cosa que sí estamos también organizando, buscando recursos justamente, es crear un espacio de diálogo nosotras las mujeres indígenas
y estamos proyectando hacerlo a finales de septiembre en Panamá, pero estamos buscando recursos por si piensan que no vamos a poder invitar a todas y a todos lo que quisiéramos, pero todo va a depender de cuántos recursos tengamos a mano, pero sin embargo ya se está proyectando con el acompañamiento de Lanis Life y con otras instituciones, con el fondo que tenemos con FIMI, pero sin embargo nunca es adecuado los fondos. Entonces tratamos de hacerlo y quizás a finales de septiembre pues tengamos una declaratoria como Red de Mujeres o como mujeres indígenas de la región y quisiéramos invitar a otras regiones, pero lamentablemente, como le digo, todo depende de los recursos y estamos en esta proyección. Así que igual reitero la invitación para los otros seminarios, talleres virtuales que se van a desarrollar. Y bueno, aquí los dejo y muchas gracias por todo este tiempo que se han dado. Muchas gracias, Hortensia, por esta conducción. Muchas gracias, Edith, Ramiro y al equipo que está detrás de este trabajo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, querida Florina, por todo tu accionar para coordinar la red de mujeres indígenas sobre biodiversidad de América Latina y el Caribe. Les quiero pedir que por favor abran sus cámaras para tomar una fotografía y dejar en memoria todas estas participantes que estuvieron. Nuevamente agradecer la participación de cada una de ustedes, de cada uno de ustedes, y ahí les dejé yo las redes sociales, la página, el correo, por consultas, preguntas, y para que puedan participar el próximo viernes en el otro seminario en línea que tendremos para ir actualizando toda la información antes de la... Por favor, Mi si vamos... cámara no funciona, disculpe, no funciona, no puedo abrir. Pero las que Estoy puedan, aquí. por favor, vayan prendiendo. Estamos viendo que están prendiendo de a poco. Vamos a ir sacando las primeras capturas. Que por favor, las que aún no abren, pudieran abrir. Hola, Tina. Es un agrado verles. Y hola, Luisa, ya llegaremos hola. a Colombia. Déjense ver, por favor. Se les espera en Colombia. Ahí vamos a llegar, doctora. Bueno, muchísimas gracias. Cerramos el espacio. Les esperamos el próximo viernes en el mismo canal, a la misma hora de hoy día. Muchísimas gracias. Y que el Creador, la Madre Tierra, a todos les den muchas bendiciones. Gracias. Una preguntita. Ese del viernes solo para jóvenes, ¿verdad? Muchas gracias. No. Es abierto, puede invitar si a jóvenes, ojalá pudieran estar muchos jóvenes, pero también puede estar presente. Ahí estaré yo de joven. Por favor, encabezado por Ramiro, el joven más joven. Joven en resistencia. Muchísimas gracias. Gracias, saludos. Muchas gracias. Saludos, Saludos. Gracias. Tina, ahí te llamo, Tina. Dale. Hola, Hortensia. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Todo bien. El próximo viernes no es el seminario, ¿no? El seminario es el 23, ¿no? Próximo viernes es el 23. 23. Sí. Próximo. Pero le vamos... Oye, Hortensia con ese perrito. El próximo viernes es el 16. Sí. Ajá, es el 16, el próximo viernes. Es el 23. Entonces, no es el próximo viernes, el 23. Próximo, sí. Pero le vamos a enviar a todas las personas que participaron un correíto, porque la mayoría dejó y está registrado. Ajá, entonces, bueno, necesitamos coordinar porque yo estaba con el material ya preparado para hacer el correo decimos follow-up, de seguimiento. Entonces, se van a hacerlos ustedes, no necesito hacerlo, ¿no?